Buen día, ¿cómo estás? Hoy es domingo y es un día muy lindo, hace calor, está primaveral, a pesar de que estamos en agosto, todavía es invierno en el hemisferio sur. El episodio de hoy va a ser con formato blog. Acompáñame en un domingo en mi vida con mi hija, donde vamos a hacer jardinería, vamos a plantar plantas y vamos a pasear por el campo. Pero antes que nada, vamos a hacer el mate, porque antes que nada está el mate. Porque son las 1:30 de la tarde del domingo y generalmente los fines de semana se almuerza entre la 1 y las 2 de la tarde. Los domingos se suele comer asado en Argentina. Hoy no vamos a comer asado, el asado es esta carne a la parrilla. Vamos a comer sobras, las sobras de la cena de ayer, que son unas costillitas con barbacoa, unas ribs con barbacoa y una ensalada. Pero las vamos a comer afuera porque está muy lindo el día, así que vamos a almorzar en la galería. La galería es este espacio semicubierto de las casas. Es un espacio que tiene techo, pero no tiene paredes. Y es un espacio al aire libre donde se suele disfrutar mucho en verano. Vamos a hacer un poco de jardinería en estos dos canteros que están acá. Este cantero y en este otro cantero que está acá. Son los canteros de huerta. Huerta es una maceta o un pedazo de tierra, puede ser un campo, puede ser grandes hectáreas cultivadas. Y la traducción es vegetable garden. Entonces es una porción de tierra dedicada para el cultivo de plantas de alimentos. Pueden ser vegetales, pueden ser frutales, distintos tipos de plantas comestibles. Ahora vamos a subir al auto y vamos a ir a comprar a una señora que vende unos plantines, que son unas plantitas bebés de distintos vegetales listos para plantar. Ahora sí estamos en camino a comprar las plantas. Estamos listas para ir a comprar las plantas que vamos a plantar en un rato.
todas las plantitas bebés, los plantines que compramos. Yo lo digo. Acá ya tengo los plantines que compramos en la caja, pero antes tengo que cortar un poco esta planta porque no tengo lugar, sino. Así que voy a podar un poco esta planta, cortar las ramas viejas. Ya podé esta planta, que es una planta de flores. Es linda, es muy linda, pero tiene un olor medio raro. Y había crecido mucho, estaba muy grande y ocupaba todo el espacio. Y ahora lo estoy haciendo con la pala. Está un poco vieja, sí, es una pala. Estoy haciendo un agujero, estoy haciendo un pozo para poder trasplantar la primer plantita, el primer plantín. Un montón de plantines que compramos. Estas amapolas son flores. Esto es manzanilla para el té. Estas son unas flores también, claveles, clavelinas. Y acá tenemos plantín de brócoli, brócoli morado, repollo colorado, y acá tenemos kale o kale, también le decimos acá. Vamos a empezar con los kales. Entonces vamos a sacar la macetita. Tiene todas las raíces, son todas las raíces de la planta. Y antes de plantarla le voy a poner un poco de compost que tengo acá. Este es el compost que hacemos con los residuos, con los restos de verdura, cáscaras de fruta y hojas secas. Entonces le voy a poner un poco de compost abajo, tiene más nutrientes, y el kale arriba. Estoy aprovechando de hacer esto ahora porque parece que va a llover dentro de un rato. Ya tenemos la primera, kale. Yo quiero hacer esto. Dale. Bueno, vení así. Lo mejor esta. El compost que les dije es un tacho, un contenedor de madera en el que ponemos los restos de frutas, verduras, cáscaras, hojas verdes, por ejemplo el pasto recién cortado, el césped recién cortado, la hoja verde, y también las hojas marrones, las hojas secas. Las hojas secas también van al compost. Y después de un tiempo, después de un par de meses, se transforma en esto, que está acá. ¿En tierra? Exactamente. Se transforma en tierra. Y es una tierra buenísima, que lo usamos para la huerta y para las plantas. Puedes decir lodo también. Claro, pero el lodo es más el barro. Esto es tierra. Estas son unas plantitas de acelga. Es acelga de penca amarilla, de penca o tallo amarillo. Y esta es acelga de penca o tallo rojo. Y también compré de la común, que es la acelga de tallo verde. Ahora, el último paso es regar todas las plantitas. Entonces yo voy a regar con la manguera. Bueno, y eso ha sido todo el día de hoy. Ya terminamos de plantar, ya regamos las plantas, así están listas para crecer. Nuestro huerto, nuestra huerta, para poder tener vegetales frescos y orgánicos, libres de pesticidas.
pesticidas, libres de tóxicos, que en esta zona de Buenos Aires usan mucho. Así que está bueno tener nuestro propio alimento, nuestra propia comida. Nos vemos la próxima, en el próximo video para seguir aprendiendo español. Chau.